Estamos en la tercera semana, vamos a ver inflamación aguda y crónica. Estas son las plaquitas que tenemos acá. Entonces, un repasito de lo que ustedes ya vieron. Eh, Tenemos, este es un vaso sanguíneo en donde vamos a tener las sustancias que circulan en sangre y las células. Están los polimorfonucleares. Ya les dije en otra clase que nosotros no podemos ni debemos ver polimorfonucleares en los tejidos. Esos siempre van a estar circulando. Las proteínas plasmáticas, linfocitos, estos sí pueden estar en tejidos, pero cuando están en tejidos se llaman monocitos. O sea, cuando son residentes de un tejido se llaman monocitos. Aquí hay monocitos. Cuando se diferencian en el tejido ya están formándose los macrófagos y las plaquetas, que se ven así de este colorcito cuando se hacen los extendidos. Entonces, todos ellos, cuando hay un estímulo inflamatorio lesivo en la parte exterior, van a tener que modificar su estructura celular para poder salir del espacio intravascular, atravesar la pared del vaso y ir hacia la matriz. Eh, pues para ir a hacer, a cumplir su función. Entonces, esta es una gráfica muy bonita que ustedes siempre deben tener en cuenta para patología, que dentro, en el vaso, la estructura del vaso está el endotelio, la membrana basal y la membrana basal del vaso, perdón. Ay, Dios santo. Un segundito. Listo. Entonces, eh, los mediadores de la inflamación aguda, ustedes pues ya los van a revisar en su clase. Son muchos los mediadores y van a depender también su producción de las diferentes células, porque cada célula, los linfocitos, los polimorfos, los monocitos, cada uno de ellos van a producir en cierta medida los mismos y otros mediadores que son los que van a estar al frente de ese proceso inflamatorio o infeccioso el cual están defendiendo al organismo. Entonces, ¿cuáles son los procesos fundamentales que ustedes van a revisar eh, a nivel teórico, pero que los vamos a ver ya en las plaquitas? Lo que les comenté ahorita. Hay modificación en el calibre de los vasos, hay alteraciones en la arquitectura de la microvasculatura, por eso les mostré la imagen anterior, porque es muy importante tener en cuenta la estructura del vaso y la emigración leucocitaria. Estos términos los van a tener en cuenta porque con esto les voy a dejar la tarea, en donde tenemos un exudado, un trasudado, edema y pus. Todas estas alteraciones en la microvasculatura se van a traducir en la salida del líquido y células del espacio intravascular al extravascular. El extravascular pues va a ser el tejido, órgano o cavidad en la cual se esté produciendo el estímulo inflamatorio o infeccioso. Entonces nos va a producir un exudado. Un exudado es un líquido que sale principalmente cargado de proteínas, tiene una densidad mayor de 1020 y generalmente hay mucha célula. Entonces, eh, cuando este exudado está lleno de células inflamatorias y detritos celulares, se llama pus, que les comentaba también en la clase, en una de las clases anteriores. El transudado es un ultrafiltrado de plasma, o sea, no hay salida de muchas células, sino simplemente líquido y se ve así también muy transparente. Es cuando ustedes, no sé si han visto cuando hay una lesión, una raspadura o una picadura de algún insecto en el sitio de la lesión, al apretar sale un líquido clarito, ese es el trasudado. O sea que ya hay un proceso inflamatorio agudo a ese nivel. Y el edema es todo lo que nos produce la salida de ese líquido al tejido intersticial. O sea, en cualquier parte se puede dar edema. Entonces, para recordar, tenemos estas gráficas, todas son de su libro de Robbins. Tenemos una arteriola, que es por donde pasa la sangre.
pasa hacia los capilares arteriales, de ahí al capilar venoso y posteriormente a la vénula. En esta zona de los capilares arteriales y venosos es donde se produce el intercambio gaseoso y donde se produce el intercambio de nutrientes también y las alteraciones de la microvasculatura para el proceso inflamatorio. Entonces, por esta zona es que van a salir. O sea, si hay una lesión en este nivel, no se va a producir la salida ni de líquido ni de células, sino en esta zona. Entonces, cuando hay el estímulo inflamatorio y se secretan y se producen todas las citoquinas proinflamatorias, a este nivel se nos va a producir el cambio en la arquitectura con el ensanchamiento de los vasos. Miren, acá arriba están más delgados, acá están más gruesos. Esta es la modificación en el calibre. La alteración en la arquitectura la vamos a ver ahora. Y la emigración, pues ustedes ven que en esta imagen solamente se veían los monocitos o linfocitos. Y en este gráfico, muy esquemático, pues ya vamos a ver mayor cantidad de células. Y aquí como se representa en este colorcito, la salida del líquido, que nos va a producir posteriormente el edema a nivel del tejido. Entonces, los cambios en la microvasculatura, en la arquitectura vascular son muy importantes, porque si esto no se produce, no pueden salir las células dentro del espacio vascular. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Este es un leucocito que está circulando en sangre, tiene todos sus receptores hacia afuera, esperando a recibir, a percibir alguno de ellos. Y en el momento en el que percibe el estímulo, él se va a activar y va a migrar del centro. El flujo intravascular es laminar y muy fluido, o sea, una célula va detrás de la otra, no va en desorden, sino que va una detrás de la otra. Entonces, al activarse esto, las células se van a ir del centro del vaso hacia la periferia. Al irse a la periferia se van a activar unas selectinas que están en el endotelio, que se unen con las integrinas y las otras moléculas de la célula inflamatoria, y esto nos va a permitir que la célula se adhiera. Entonces, este es el proceso de adhesión y rodamiento leucocitario. Entonces, ellas al pegarse van a ir dando vuelticas sobre el endotelio, y se empiezan a activar otra serie de integrinas, de selectinas, también todo mediado por citoquinas proinflamatorias, en donde van a encontrar más adelante la alteración de la microvasculatura. Entonces, en el vaso, los células endoteliales, aquí hay una y aquí tenemos otra, ellas se van a contraer y se van a retraer para permitir la formación de poros y a través de esos poros permitir la salida de la célula inflamatoria. Entonces, después de la adhesión y rodamiento, ya se produce la adhesión fija o estable y posteriormente, cuando se abre el espacio a nivel vascular, la célula inflamatoria va a salir al espacio intersticial, que es este que está representado aquí. Y a este nivel, pues ya va a cumplir su función para la cual fue llamada. Esta, pues, es lo mismo que acabamos de ver ahorita. Esta es la evolución. En esta imagen vamos a ver la evolución de la inflamación. Esta imagen también está en su libro. Entonces, esta es una piel. Este es un esquema de una piel en donde a este nivel ha habido alguna solución de continuidad que se llama pérdida de tejido o úlcera. Digamos que aquí hubo ahora que están de moda otra vez, ya que quitaron las restricciones, el machetazo bailable. Este fin de semana llegó mucho herido al hospital. Entonces, a este paciente se le produjo un corte a nivel de la piel. Esta pérdida de tejido me va a estimular todo el proceso inflamatorio agudo en la base del tejido y se va a producir formación de vasos, estimulación de células inflamatorias a este nivel, formación de prostaglandinas, factores de crecimiento para estimular el crecimiento de fibroblastos y poder hacer relleno de esta zona que está aquí, del coágulo de fibrina, y esto luego es lo que nos va a permitir que la piel posteriormente vuelva y se regenere y se recupere. Eso es como así a grandes, un resumen grandote. Ahora sí, ya para entrar en tema,
con respecto a las plaquitas que vamos a ver hoy. Esta imagen ustedes ya la vieron. Esta fue una vesícula en la cual había una colesterolosis. Miren, aquí están los nidos pequeñitos de lípidos cargados con grasa, perdón. Pero en todo el grosor del tejido, ustedes ven una serie de punticos, ¿sí? Esos punticos son son infiltrado inflamatorio y nos comprometen todo el grosor del tejido. Como les dije hace un rato, nosotros no podemos encontrar ni debemos ver polimorfonucleares a nivel del tejido, pero en esta zona hay. Entonces, al nosotros tener ese tipo de infiltrado inflamatorio, ya inmediatamente se convierte en una inflamación aguda, porque los polimorfonucleares, como vieron ustedes cuando vimos la parte de infarto del corazón, los polimorfos son los primeros en llegar, ellos son los primeros en llegar a todo. Por eso al encontrar este tipo de células inflamatorias, nos lo clasifica como una inflamación aguda. En esta imagen que viene, esta es de esa vesícula, en donde tenemos las flechitas mostrándonos polimorfos, que son todas esas, como les mostré en la imagen anterior, todas esas células que tienen 2 o 3 núcleos y son más pequeñitas. Este que está aquí en la esquina, en la punta de la flecha derecha del cursor de la cruz, ese es un linfocito. Y este que está en la punta de la flecha derecha es un polimorfo. Este es otro polimorfo, estos tres son polimorfos. Entonces vemos que están polimorfos a nivel del intersticio, esto sería la lámina propia, están subepiteliales. Y dentro de los vasos, este es un vaso, está lleno de sangre y miren que ya hay polimorfos, también están adheridos. O sea, en este vaso, este está migrando hacia el endotelio y este que está aquí pegado. Y este están adheridos al endotelio. O sea que más adelante iban a hacer el proceso de transmigración endotelial. Esta imagen también es muy bonita. Este también es la vesícula que ustedes tienen, miren. Es un capilar, está ectásico, o sea, está grande. O sea, este vaso ya tiene el cambio en el calibre, o sea, está aumentado de tamaño para permitir el mayor flujo a la zona en la que se necesita. Hay algunas células de sangre, algunos linfocitos y este es un polimorfo. Este polimorfo está cambiando de la parte central y está migrando hacia el endotelio. Estos polimorfos que están aquí ya están adheridos y más adelante van a hacer la transmigración. Estos también están adheridos y pues todos los demás son los que están ya a nivel tisular. Miren, este es un capilar muy chiquitico y este acabó de transmigrar al intersticio. Lo mismo este es otro capilar. Mírenlo, aquí está el capilar grande y este polimorfo acabó de migrar de este vaso y este también acabó de migrar de este vaso. En otra zona de la placa vamos a ver esta gran cantidad de infiltrado inflamatorio a nivel de la vesícula. Entonces, como ustedes pueden ver, es una vesícula que tiene mucho infiltrado inflamatorio, o sea, tiene mucha inflamación. Es una inflamación, yo diría que entre moderada, leve a moderada, todavía no está tan severa, pero ya ellos están empezando a acumular. Cuando se empiezan a acumular, en zonas se empiezan a formar abscesos o microabscesos. Muy probablemente si este paciente hubiera continuado con su patología, esta vesícula se hubiera abscedado y eventualmente se hubiera perforado, como vimos en la clase anterior, con la apéndice perforada que les mostré. Esta es otra imagen en donde vemos lo mismo, un vaso, aquí hay otro vaso, con ese es un neutrófilo que también ha salido, y este es otro vaso, miren el espacio vascular, la membrana, el endotelio y el polimorfo nuclear haciendo adhesión. Y ya está, miren, aquí ya atravesó donde está la punta superior flecha, de la flecha que va para arriba, está transmigrando. Ya hay parte de su citoplasma que ha salido por el medio de las células endoteliales. Eso pues ya es ojo de patólogo, si no lo alcanzan a ver no se preocupen, pero pues es para mostrarles.
Otra de las imágenes de las placas que tenemos para revisar son apéndice. Pues ese es el ejemplo más común y de la inflamación aguda, lo que veíamos la vez pasada. Este es un apéndice normal. Esta es la luz apendicular con sus glándulas, las placas de Peyer, el infiltrado, o sea, los acúmulos linfoides, la capa muscular y esta que está externa de la serosa. Este es el mesoapéndice por donde vienen los vasos y los nervios. Esta es una coloración y esta es otra. Así es como se ve normalmente. La luz, las glándulas, la submucosa, la muscular y la serosa. Esta está un poquitico como congestionada. Les vuelvo a mostrar la misma imagen de la vez pasada para recordar las fases de la apendicitis. Y estos son casos ya nuestros en donde ustedes me van a decir qué ven. Alguien que me diga aquí qué ve. ¿Nadie? Bueno, díganme si me oyen por lo menos. Que estaba hablando aquí. Profe, ¿no sería donde está el como el inflamado es porque hay un fecalito? Sí, ¿O señora. aquí? En esta, mira, Mm, acá en esta, aquí. sí. Sí, señora. Aquí es donde está el fecalito. Muy bien. Mira, aquí esta zona está como de un grosor normal, un diámetro normal, y aquí hay una pequeña constricción y aquí ya se agranda y se empieza a poner violáceo. Si ven, la vascularización está mucho más marcada. O sea, aquí por encima macroscópicamente vemos que hay, aquí vemos el fecalito muy bien, y aquí ya están los cambios en la vasculatura. Aquí ya hay aumento del diámetro de los vasos. Y al corte es esta misma, esta vez, esta apéndice es esta misma, ¿ya? Al corte, entonces mira, la parte superior está normal, pues hay un coágulo hemorrágico aquí, pues que es lo normal, pero en toda esta zona que se ve así como nodular, al corte está lleno de fecalito. Este es un fecalito, este es otro fecalito y hay otro fecalito. Pero el que empezó a producir, o sea, la materia fecal empezó a ingresar, pero la que empezó a producir el daño fue el de esta zona. Entonces, de aquí para acá se empezaron a producir los cambios inflamatorios. Este es el corte de la base del apéndice y miren la luz, lo chiquitica que es. O sea, es una luz muy pequeñita y con cualquier cosa. Por eso las abuelitas decían lo de las pepas, que no comieran pepas porque por aquí puede pasar. Pero lo que yo les dije no es que haya visto yo muchas pepas. Este es otro caso de un apéndice en donde, según la diapositiva de arriba, ¿en qué fase estaría? Miren, está súper dilatada. Aquí ya hay secreción purulenta y tenemos una pared que está ya como muy adelgazada. Eh, en qué fase estaría? Profe, en la Cremonosa. fibrosa por el pus. Sí, señora. Muy bien. Ah, y esta me toca presentarla porque acá adentro hay dos imágenes más. Perdón un segundito. Entonces, mírenla. Esta es toda la apéndice. Es un apéndice muy larga. Esta midió, miren, enroscada mide 10 centímetros. O sea que sin enroscar mide por ahí unos 15 centímetros. Es un apéndice muy grande y los cambios en la vasculatura ya los vemos muy marcados. Por encimita pareciera que fuera una catarral, ¿cierto? Por la congestión. Pero cuando ya la abrimos, está purulenta y hay una zona, como este pus que se ve aquí, ya está como volviéndose translúcido. Esto es cuando ha llevado mucho tiempo y ya, o sea, como que se ha logrado resolver el proceso inflamatorio y se empieza a reabsorber líquido purulento. Entonces, por eso se vuelve cristalino. Pero pues esta apéndice definitivamente tocaba sacarla. Y miren el grosor, eso mide casi como 2 centímetros de gruesa. Y la luz tan ensanchada que está. Miren, esta es un apéndice normal que les puse aquí al lado y un apéndice, este apéndice que vimos aquí. Aunque aquí en esta zona ya se ve la secreción purulenta. Muy bien, ¿quién fue que me habló? Yo.
Ay, es que aquí no veo tu nombre. Bueno, Alejandra. mm, bueno, gracias. Esta es otra apéndice, miren. ¿Esta en qué estado está? Esta está muy bonita para la evolución de la apendicitis. Esta está en fase necrótica. Miren, en este nivel, necrótica y perforada. A este nivel está el fecalito, aquí se perforó y toda esta zona está completamente necrótica. Y este es el mesoapéndice. Aquí es a nivel, en la base donde se hace el corte del apéndice. Y a este nivel, esta coloración y esto que se ve aquí es secreción purulenta. Al corte pues está completamente necrótico el tejido. Esto era fecalito, miren aquí hay parte de materia fecal, pero pues todo esto ya está completamente necrótico y bastante fétido. Estas apéndices no huelen rico. Y esta pues es la microscopía de que ya también la vimos en la misma plaquita. No les voy a poner más placas para que ustedes no tengan que pues adecuar el ojo a varias placas. Es la misma que vimos la vez pasada, pero en esta parte estamos viendo el foco de inflamación aguda. Recuerden que yo les había dicho que aquí estaba la necrosis licuefactiva, por acá también hay otro foco de necrosis, pero quiero que vean ahorita en esta clase es la inflamación aguda, que me compromete desde la luz hasta todo el tejido, hasta la serosa. Entonces, todos estos punticos que vemos aquí en la submucosa, en la capa muscular y en la serosa que está muy engrosada, es infiltrado inflamatorio agudo, ¿ya? Son polimorfonucleares neutrófilos. Cuando ya se empiezan a acumular, a agrupar entre ellos como aquí o como acá, ya empiezan a hacer microabscesos y generalmente están en los focos de necrosis licuefactiva. Este es a mayor aumento, la misma apéndice. Esto es en el epitelio, en donde aquí pues está el infiltrado linfocitario normal, que normalmente la apéndice tiene por sus placas de Peyer que están aquí adyacentes, pero también hay polimorfonucleares y hay uno que otro eosinófilo. Aquí podemos encontrar eosinófilos normalmente, pero si bajamos un poquito más, miren, todos estos chiquiticos bonitos, los que les dije de 3 o 4 núcleos, son polimorfonucleares. Y miren la cantidad, está en todo el campo que estamos evaluando aquí. Entonces, esto es una apendicitis aguda. Y esta es en la misma placa, esto ya es en el tejido adiposo, o sea, en el mesoapéndice. Y miren, hay acúmulos de linfocitos. O sea, es una apendicitis aguda que me compromete no solo el apéndice, sino el tejido adiposo. Probablemente este paciente, miren este vaso aquí tan bonito, y todos los polimorfos aquí ya adheridos para hacer más adelante en la transmigración. Y estos que están aquí ya han hecho en la transmigración y van como en filita, tan bonitos. Entonces, muy probablemente este paciente o ya estaba cursando con una peritonitis, o sea, una inflamación aguda de la cavidad peritoneal, o lo iba a hacer en el tiempo, si hubiera demorado un poco más la cirugía. Entonces, la evolución de la inflamación aguda, para terminar, podemos tener varias formas de resolución, de evolución. Resolución, la formación de abscesos, fibrosis o la progresión. Entonces, la resolución se produce cuando hay un daño mínimo, por ejemplo, como cuando les hablaba ahora, cuando hay una picadura de un mosquito, una cortadura mínima, una infección pequeñita, o sea, cuando hay un barrito, algo así, que es muy mínimo. Hay neutralización rápida de los mediadores químicos con normalización completa del tejido. Se forman abscesos cuando hay infección por microorganismos biógenos, como vimos en la apendicitis o en la colelitiasis. Se produce fibrosis cuando hay destrucción tisular marcada, como les mostré en el esquema, donde había la solución de continuidad. Y en esta zona no puede haber regeneración de tejido y hay abundante exudación de fibrina. Esto lo vamos a ver en inflamación crónica. Y la progresión, o sea, esta fibrosis y progresión ya son de aquí para acá, de formación de absceso hacia abajo, esta está entre aguda y crónica y estas dos ya son inflamaciones crónicas. Entonces se nos produce una progresión cuando la inflamación aguda no puede resolverse. Por ejemplo, en esas inflamaciones granulomatosas crónicas, como vimos la semana pasada
En tuberculosis, esa es una inflamación crónica, con un patrón propio, pero es una inflamación crónica. Esta también la tienen en su libro, es una, y ahora, bueno, vemos primero arriba. Se produce una lesión celular que nos produce todas las alteraciones en la vasculatura con la salida del infiltrado inflamatorio. La resolución vuelve y queda el tejido como estaba, se nos forma el absceso con la formación de pus. Aquí están todos los detritos celulares, eh, los polimorfos acumulados. Si se da el proceso de sanación, pues nos va a quedar un tejido con una cicatriz o fibrosis. Esto ya es una evolución crónica. Si se demora en el tiempo de la evolución aguda y hay mucho tiempo en la recuperación, pues eventualmente también se va a producir una cicatriz o fibrosis. Y la inflamación crónica en esta zona, cuando hay alteraciones en el proceso reparativo e inflamatorio como tal, como va a ser tan largo en el tiempo, pues al producirse la sanación nos va a generar una fibrosis y generalmente estas fibrosis nos producen pérdida de la funcionalidad. Entonces, pues no queremos llegar a esto. Lo ideal es cuando se hacen los tratamientos, ustedes como médicos, cuando estén en su parte de ejercer la medicina, la idea pues es que el tejido y el paciente vuelva a recuperar su funcionalidad completa, pero pues muchas veces llegamos a esto. Ahora sí, vamos para inflamación crónica, como que corre mucho. En inflamación crónica, las plaquitas que vamos a ver son colecistitis crónica, inflamación granulomatosa crónica sin necrosis gaseosa y la pericarditis fibrinosa. Entonces esta es una imagen muy bonita de un macrófago. Esto es por microscopía electrónica de barrido, en donde así se ve el macrófago. Todos esos pelitos son como sus receptores para captar los microorganismos. Y aquí, miren, ha sacado un pseudópodo bastante grande para coger estas bacterias y engolfarlas, meterlas dentro de su citoplasma para procesarlas adentro y más adelante poner integrantes de la membrana o del núcleo que van a ser los antígenos que esta célula va a presentar más adelante en el proceso inflamatorio. Entonces, esta también está en su libro, esta imagen, la inflamación crónica. Es un proceso inflamatorio en el que la duración es muy larga y se produce la activación de la reparación o cicatrización al mismo tiempo que la inflamación. O sea, se produjo la inflamación y al mismo tiempo está la reparación. Entonces es como un círculo vicioso de inflamación aguda, reparación, inflamación crónica, reparación, inflamación, reparación y nunca se produce o sea, no se produce rápidamente el proceso de sanación y se dan los cambios morfológicos característicos. Lo característico es que hay mononucleares, macrófagos, hay linfocitos, hay células plasmáticas, hay mucha destrucción tisular y una reparación que nos implica angiogénesis. No sé si ustedes han visto en las cicatrices, más que todo en piel, en las personas que son muy blancas, se ven la piel pues no queda como antes normal y se ven unos vasitos muy superficiales y el tejido pues es completamente diferente. Entonces, esta es una imagen de un pulmón en donde están todas estas características. Infiltrado, mononuclear o crónico. Aquí está. Células plasmáticas, linfocitos, macrófagos, mononucleares. Está la destrucción tisular. Aquí, este era un alveolo, este era otro alveolo. Ya no son alveolos, sino que estos son unos neumocitos pues están otras células en reparación. Y la fibrosis que está aquí en estas zonas, donde no se ve tan claro como normalmente este es un pulmón, miren, este es el tabique interalveolar y este es un alveolo. Miren, aquí está el otro alveolo que está lleno de infiltrado inflamatorio, o sea, este señor tiene una neumonía, pero aquí está en fase aguda y aquí está en fase crónica. Miren, los alveolos ya no son como eran, ya hay un proceso de cicatrización a este nivel. Los principales
microorganismos que nos producen estas reacciones tisulares y estas inflamaciones crónicas tan crónicas y con esa reacción tisular tan marcada son la tuberculosis, el Mycobacterium lepra, Treponema pallidum, la sarcoidosis, que son la plaquita que vamos a ver, y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que se produce más que todo a nivel de intestinos y nos produce unos granulomas bastante grandes, no gaseosos, en la pared del intestino delgado y grueso. Entonces, el paciente presenta unas diarreas y una sintomatología que no se cura y pues es bastante eh, molesto para los pacientes. Entonces, miren que como ven son casi todos infecciones que producen granulomas y por eso pues es lo crónico y producen muchísimo daño del tejido. En el caso de la TBC, a nivel de pulmón se producen unos huecos que se llaman cavernas y eso pues eventualmente en el tiempo es mortal para los pacientes. O sea, puede que no se muera de la tuberculosis, pero cuando esté viejito, si se salvó de la tuberculosis, se muere porque uno de esas cavernas que quedaron sangran y el paciente muere por una hemorragia. Ya se trabó esta cosa. Un segundito. Listo. Ahora sí, la placa que ustedes tienen. Esta es una imagen de una colecistitis crónica, en donde miren, recuerden la histología, el epitelio cilíndrico simple de la vesícula y en la lámina propia, que era más clarita, en las otras láminas que hemos visto está completamente oscurecida por la presencia de infiltrado linfocitario. Cuando se ve tan azul, recuerden, es linfocitos. Cuando se ve más rosado o eosinófilo, son polimorfos o eosinófilos. Entonces, aquí se ve muy oscuro, muy basófilo y están formando acúmulos, son linfocitos y que están no solo en la lámina propia, sino en todo el tejido, en la capa muscular y en la capa, en la serosa y el tejido adiposo. Entonces, una inflamación crónica severa, muy probablemente este paciente tenga este tipo de inflamaciones en todo el tracto gastrointestinal, entonces hay que buscar el origen de esta inflamación porque no es normal que se dé una inflamación folicular crónica en la vesícula. Y pues este es mayor aumento, esta es una imagen de 40, aquí está el epitelio, un vaso con linfocitos en la periferia del vaso, o sea que estos linfocitos van a hacer transmigración y a este nivel todo el infiltrado linfocitario. Miren que son redonditos, basófilos, hay uno que otro eosinófilo también, pero no vemos polimorfonucleares a este nivel. Como les comentaba hace un rato, a nivel de pulmón, este es un corte ya distal, en donde tenemos aquí el bronquiolo respiratorio y el bronquiolo terminal. Ustedes saben que los bronquiolos terminales ya posteriormente terminan en alveolos. Y todos estos que vemos acá son los alveolos, tapizados por sus neumocitos tipo 1 y los ocasionales neumocitos tipo 2. Esta es una imagen a mayor aumento. Este es todo que ustedes ven aquí, todas estas como membranitas, son los tabiques interalveolares. O sea, este espacio es un alveolo. Este espacio es otro alveolo. Este espacio es otro alveolo. Y están ellos separados por los tabiques y los tabiques están formados por el epitelio alveolar, que es epitelio plano simple como lo ven aquí, el capilar y aquí el epitelio plano simple del otro alveolo. O sea, tiene nomás tres estructuras. Los dos epitelios de los dos alveolos contiguos y el vaso que está en el centro. Y debe ser así porque a este nivel es donde se produce el intercambio gaseoso. Estos que se ven aquí más gruesitos, como la flecha lo dice, son los neumocitos tipo 2. Esto es lo normal. Y así lo debemos ver siempre. Muy limpio, los tabiques muy delgaditos. Y este es el caso que ustedes tienen. Casi ni se reconoce pulmón, excepto por esta zona. Aquí se ven algunos alveolos cuyos tabiques están completamente engrosados. O sea, a este nivel que es donde se produciría
el intercambio gaseoso, pues el paciente no puede producirlo, no, o sea, no está ahogado, porque estos tabiques están engrosados, que al producirse el intercambio, pues él tiene que atravesar mucho espacio para entregar el oxígeno y sacar el CO2. Entonces este paciente está, perdón un segundito, está en, en una disnea completa. Perdón un segundito. ¿Aló? Sí, buenas, ¿cómo está? Sí, sí, ¿aló? Sí, 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 dígame. Bueno, acá estamos. Sí, señora, acá estamos. Ujú. Bueno, vale, bueno, gracias. Hasta luego. ¿Aló? Perdón por eso. Y entonces ahora sí, habiendo aquí reconocido el pulmón, vamos a ver toda esta zona de acá que está completamente llena de infiltrado. Y miren que se ve de una coloración como mezclada, eosinófila y basófila. Entonces, donde está basófila, aquí para que reconozcamos los granulomas en cuatro. Basófila está a la periferia, o sea, este sería el collar de linfocitos. Eosinófila central es donde estarían las células epitelioides. Y estas células grandotas como que se ven como salpicadas son las células gigantes multinucleadas. Pero entonces quiero que hagan el ejercicio de reconocer, viendo de lejos, lo más basófilo sería el collar de linfocitos, lo más eosinófilo, las células epitelioides y las células gigantes por ahí entremezcladas. En una imagen de mayor aumento, esto es en 10X, aquí estamos en un alveolo, miren, estos son unos tabiques, un tabique, este es un alveolo, este es otro alveolo, este es otro alveolo, este es otro alveolo, y todos estos tabiques están engrosados, viene pues por infiltrado inflamatorio. Miren, aquí también se alcanza a ver hacia la periferia, más basófilo, el collar de linfocitos está hacia la periferia, y en el centro están las células epitelioides. Y aquí tenemos muchísimas células gigantes multinucleadas. Y estas células gigantes multinucleadas tienen la característica que pueden ser en herradura de, ¿cómo es que se llama? En herradura, o pueden ser completas, o sea, como formando un anillo. Generalmente, la característica principal es que son completas. Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarla de la célula de Langhans. Y miren, no vemos necrosis gaseosa por ninguna parte. Entonces, esta es la placa que ustedes tienen como sarcoidosis o inflamación granulomatosa crónica sin necrosis gaseosa central, y es la que tienen que diferenciarla de la tuberculosis. ¿Qué nos ayuda en esta placa? Pues como para diferenciarla. Esta placa es de pulmón, la de sarcoidosis es de pulmón y la que tenemos de tuberculosis es de ganglio. Entonces por ahí no tienen por qué confundirse porque son dos órganos diferentes. Este es una imagen en 10. Miren hacia la periferia el collar de linfocitos, en el centro las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas son demasiadas, son muchísimas. Entonces eso también es un dato, un key point que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre las dos patologías granulomatosas crónicas. Y a mayor aumento, miren, todas estas células rechonchitas aquí sí las podemos ver bien, son las células epitelioides muy bonitas y las células gigantes multinucleadas. Miren, aquí pues estas me hicieron quedar mal, son en herradura, aquí también están en herradura, pero generalmente se supone que deben ser así completas, o sea, en anillo. Pero pues el hecho de que estén en herradura no quiere decir que va a ser una tuberculosis, sino que pues puede ser que por movimiento de la célula o por lo que estén fagocitando, quedó con esa estructura. Aquí hay otra célula gigante, aquí se está formando otra, por aquí se está formando otra, y todos los demás células pequeñas, redonditas, basófilas que vemos sueltas son linfocitos. Entonces aquí nos confirma más la... Ah, bueno, y aquí también están los 3 puntos, ¿no? Que hay alteración de la arquitectura, que hay formación de fibrosis y alteración de... ¿Cuál era el otro que les dije? ¿Alguien que me responda? Alteración del tejido. Bueno, ahora cambiamos de placa. Nos vamos a la pericarditis fibrinosa. Para recordar,
sus clases de anatomía. Este es el corazón y él está envuelto por una membranita que no es tan translúcida, es como rosada nacarada, macroscópicamente, que se llama pericardio. Y entre el pericardio y el corazón hay un líquido que se llama el líquido pericárdico y es muy escaso, muy poquito, y es el que permite que se produzcan los movimientos del corazón sin que haya atrapamiento o friccionamiento. Microscópicamente tenemos, esto no se ve en las placas que ustedes tienen, pero es para ubicarlos. Tienen la superficie ventricular, la parte fibrosa y la parte esponjiosa. Esta esponjiosa es la que está hacia acá afuera, o sea, es la externa. La ventricular es esta, la que está en contacto con los ventrículos, la parte fibrosa como tal, esta parte media, y la parte externa o esponjiosa, esta que está acá afuera. Este es un ejemplo, yo creo que esto es de internet, yo creo que esto es una autopsia por cómo están dispuestas las cosas. Miren, esta es la inflamación fibrinosa. Y aquí han abierto el pericardio. Esto que se ve aquí es el pericardio. Y esta sería la parte ventricular, la parte interna. Miren, el líquido pericárdico no se alcanza a ver en un paciente normal. Y miren aquí, la cantidad de líquido es amarillo. Es casi purulento. Y estas son las membranas fibrosas o fibrinosas que se hacen por la inflamación fibrinosa. Esto que se hace aquí ya cuando evoluciona en el tiempo y generalmente cuando se produce a nivel de pulmón, esto es lo que se llama consolidación. Imaginémonos que no estamos en corazón, sino en pulmón. Estas membranas fibrinosas, fibrinolentas, se hacen a nivel entre la pleura parietal y entre la pleura visceral del pulmón. Y esto, pues no se, esto no se quita, no se puede quitar a no ser que se haga cirugía y se retire. Entonces, estas membranas me impiden la adecuada ventilación del paciente. Y esto es lo que se llama consolidación. Y cuando es a nivel de pulmón, pues esto lo echan, pues abren la cavidad torácica al paciente y le echan talco para producir, para que se haga una fibrosis completa y se peguen las dos pleuras y el paciente pueda respirar, porque si no, no hay cómo. Esto le impide el movimiento a los pulmones. Pero en este caso de corazón, pues miren esta infección de este señor tan tenaz, y muy probablemente eso fue lo que lo mató. Parece que hubiera hecho un taponamiento cardíaco por la cantidad de líquido que tiene a este nivel. Estas son las imágenes que ustedes tienen. Entonces, a ver, esta zona que se ve aquí menos eosinófila es el tejido, es, es la membrana, ¿sí? La membrana pericárdica o el pericardio, que está muy engrosada. Miren, este grosor está aquí muy grande, este también está aquí muy grande. Y todo esto eosinófilo amorfo, que está como en áreas arremolinadas o que lleva siempre como esta misma disposición, pero es mucho más eosinófilo que esto. Y aquí no vemos células, miren que aquí sí se ven las células de la parte fibrosa del pericardio que está muy engrosada. Esta es la secreción fibrinosa. Entonces, esta es la inflamación fibrinosa de la que estamos hablando. Aquí estamos viendo el pericardio igual, y esto que se ve más eosinófilo es la inflamación fibrinosa o la secreción de fibrina, que es lo que principalmente está formada y nos produce esta alteración a este nivel. Uy, acabamos. Me rindió. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, espérame que yo quiero ver una cosa y esta vaina se me empezó a trabar. Bueno, entonces, ya paro de grabar y
se me ponen para hacer la